Bien, vamos a continuar entonces con lo del material genético. En clase anterior recordemos que habíamos hablado del caso de Henrietta Lacks. También hablamos del ADN en la cultura popular, en el arte, principalmente con estos cuadros de Salvador Dalí. Y también habíamos analizado las evidencias que apuntaban a que el ADN era el encargado de la transmisión hereditaria. Vimos primero algunos experimentos. Los tres clásicos eran el experimento de Griffith, que era el de transformación bacteriana, donde una cepa no virulenta se transformaba en virulenta al combinar restos moleculares de ambas. Luego hablamos del experimento de Avery, que buscaba determinar cuál era aquella molécula que se encargaba de la transmisión hereditaria, y él determinó que esa molécula era el ADN. Utilizó enzimas que destruían al ARN o a las proteínas o al ADN, y solo cuando no se destruía el ADN se producía transformación. Por lo tanto, el ADN es el principio transformador. Y la comprobación llegó de la mano de Hershey y Chase, que trabajaron con bacteriófagos, marcaban o la cápsula o el ADN para ver qué es lo que se transmitía desde los bacteriófagos, que son virus, hacia las bacterias, y se encontró que en las bacterias lo que aparecía era ADN marcado. Por lo tanto, la proteína no pasaba al interior de la bacteria y quedaba fuera. Una vez que esto se soluciona, vienen los experimentos o la carrera por descifrar la estructura del ADN, donde cobra mucha importancia la figura de Rosalind Franklin, que era cristalógrafa, y su foto, que fue utilizada por Watson y Crick para postular su doble hebra de ADN, que está presente en todos los organismos, dándole su complejidad. Vamos a explicar un poco más esta parte, donde aparece desde el genoma hasta un gen. Un genoma es toda la cantidad de ADN que tiene un organismo, y en el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos en cada una de nuestras células somáticas 46 cromosomas. El concepto de cromosoma ya sabemos que es un tanto amplio, depende del contexto en el que lo estemos considerando. Si tomamos solamente un cromosoma, es una molécula de ADN, prácticamente, y al considerar solamente el ADN, vamos a encontrar distintos códigos, y un segmento de ese código que es capaz de determinar la síntesis de una proteína es lo que nosotros llamamos gen. Alelo, en cambio, son las distintas versiones que un gen puede tener. En esta imagen se analiza el gen, color de los pétalos, y vemos que hay tres alelos posibles. El primer alelo determina el color rosado, el segundo alelo determina el color blanco, y el tercer alelo determina el color amarillo, en este caso. Sigue siendo el mismo gen, pero lo que dice en particular cada gen es distinto, y a eso le llamamos alelos. La diferencia van a ser pequeñas secuencias de nucleótidos que determinan la diferencia final en el fenotipo. Recordar que no hay ninguna relación entre el tamaño del genoma y la complejidad del organismo, aunque sí se ha visto que en los organismos más complejos, la proporción de ADN que realmente codifica es menor que en organismos menos complejos. Acá se explica la idea de las regiones codificantes y no codificantes. Se toma un cromosoma, se extiende la molécula de ADN, y podemos ver que en esta molécula de ADN hay dos genes. Hay un gen en donde hay regiones codificantes y regiones que no.
Y lo que realmente importa es lo que sí está coloreado, lo que está de color púrpura en un lado o bien de color verde en el otro. ¿Cómo funcionan los genes? Y aquí tenemos un breve resumen de la situación. Tenemos que reconocer que esta imagen nos muestra lo que ocurre dentro del núcleo y lo que ocurre en el citoplasma. Hay dentro del núcleo ADN. Este ADN contiene genes. Acá vemos un gen púrpura y un gen azul. Y ese gen está siendo leído por esa estructura verde que está dentro, que en realidad no es una estructura, sino que es un conjunto de enzimas. Y ese conjunto de enzimas fabrican a esa hebra amarilla que correspondería a ARN. El ARN es el que posteriormente sale hacia el citoplasma, portando una copia de esa información genética, y se dirige a esa mancha azul que se ve ahí, que no es otra cosa que un ribosoma. En este ribosoma se van incorporando esas pelotitas de colores. Cada pelotita corresponde a un aminoácido y se van uniendo. Por lo tanto, cuando termina la lectura del código, esas pelotitas se juntan y forman a una proteína. En el fondo, abajo se hace la analogía, considerando que hay un libro de la abuela, que es el libro de recetas, y tú necesitas simplemente sacar una copia de esa receta. Luego esa copia la llevas a la cocina, donde si es que se daña, si es que se mancha, no es tan importante, puesto que siempre vas a tener cubierto el libro de la abuela. Ese es importante que no se manche. Y en función de la copia, generas en este caso estas galletas con chip de chocolate. Es un sistema entonces que lo que busca es proteger al ADN mediante una molécula intermediaria que es el ARN, que si es que se daña no genera tal conflicto. El conflicto principal es que se dañe la molécula original.